Empiezo a leer la lección de Auguste. Genética para principiantes por parte de papá. Las dos ramas de su familia eran judíos originarios de Rusia y Polonia. Los abuelos de abuelita huyeron de los pogromos y acabaron en Nueva York a finales del siglo. Los padres de la abuelita huyeron de los nazis y acabaron en Argentina en los años 40 del siglo. El abuelito y la abuelita se conocieron en un baile en el Lower East Side cuando ella estaba en la ciudad visitando a un primo suyo. Se casaron, se fueron a vivir a Valle City y tuvieron a papá y a tío Ben. La familia de mamá es de Brasil, a excepción de su madre, mi preciosa abuela, y su padre, Augusto, que murió antes de nacer yo, el resto de la familia de mamá. Todos sus semejantes tías y primos siguen viviendo en Alto Lebrón, un lujoso barrio residencial al sur de Río de Janeiro. La abuela y Augusto se fueron a vivir a Boston a comienzos de los 60 y tuvieron a mamá y a la tía Kate, que está casada con el tío Bernard. Mamá y papá se conocieron en la Universidad Brown y desde entonces han estado juntos. Isabel y Nade, hechos un para el otro, se mudaron a Nueva York al acabar la carrera. Me tuvieron a mí unos años después y luego se vinieron a vivir a una casa unifamiliar en North River Heights, la cabana de los Ibubiez, con niños al norte del norte de Manhattan, cuando yo tenía más o menos un año. En la exótica mezcla de genes de mi familia, nadie ha mostrado nunca ninguna señal de tener lo mismo que Augusto. He estudiado minuciosamente fotografías con grano y
en tonos se de prendes muertos hace tiempo con pañuelos en la cabeza, instantáneas en blanco y negro de primos lejanos con trajes blancos de lino recién planchados, soldados de uniforme y señoras con venados gormanda. Parodias de adolescentes con pantalones de pata de elefante y bobies de pelo largo. Y ni una sola vez he podido detectar el menor parecido con la cara de Auguste, ni una. Pero cuando nació Auguste, mis padres buscaron asesoramiento genérico. Las dejaron que Auguste tenía lo que parecía una dissostosis mandibulofacial desconocida hasta el momento y provocada por una mutación autosómica recesiva del gen DOCOFI localizado en el cromosoma 5, congregada por una microsomía hemifacial característica del espectro oscuro auriculovertebral. A veces estas mutaciones se producen durante el embarazo, a veces se heredan de un padre portador del gen dominante. A veces las provoca la interacción de muchos genes, posiblemente en combinación con factores medioambientales. Esto recibe el nombre de herencia multifactorial en el caso de Auguste. Los médicos pudieron identificar una de las mutaciones causadas por la eliminación de un solo nucleótido que le desgraciaron la cara. Lo curioso es que, aunque es imposible saberlo a simple vista, mis padres son portadores de ese gen mutado. Yo también. El 4 de Bonnet. Si tengo hijos, hay una probabilidad entre 2 de que los transmita el gen infeccioso. Eso ni significa que vayan a tener el aspecto de Auguste, pero serían portadores del gen que en Auguste coincidió por partida doble y contribuyó
contribuyo a hacerlo como es. Si me caso con alguien que sea portador del gen defectuoso, hay una probabilidad entre dos de que nuestros hijos sean portadores del gen y tengan un aspecto completamente normal. Una entre 4 de que no sean portadores y una entre 4 de que tengan el mismo aspecto que August. Si August tiene hijos con alguien que no sea portadora del gen, la probabilidad es que 100% de que sus hijos hereden del gen, pero la probabilidad es del 0% de que reciban una dosis doble, como August. Eso significa que como mínimo serían portadores del gen, pero podrían tener un aspecto completamente normal si se casa con alguien que sea portadora del gen. Sus ojos tendrán las mismas probabilidades que los míos. Esto solo sirve para la parte de Augusto que resulta explicable. Hay otra parte de su composición genérica que no se debió a la herencia, sino a una mala suerte increíble. Desde hace años, muchísimos médicos les han dibujado a mis padres diagramas de cuadros para intentar explicarles la herencia genética. Las generistas utilizan las cuadros de Bunez para determinar la herencia. Los genes recesivos y dominantes, las probabilidades y el azar, pero a pesar de todo lo que saben, hay más cosas que no saben. Pueden intentar predecir las probabilidades, pero no garantizarlas. Usan términos como mosaicismo germinal, redistribución cromosómica o mutación retardada para explicar por qué su ciencia no es una ciencia exacta. La verdad es que me gusta cómo hablan los médicos. Me gusta cómo suena la ciencia. Me gusta que hay palabras que no entiendes que expliquen cosas que eres incapaz de entender. Expresiones como mosaicismo germinal, redistribución cromosómica o mutación retardada engloban a muchísima gente, a muchísimos bebés que no llegarán a nacer como los míos. Adiós a lo viejo.
Miranda y Eva levantaron el vuelo. Se unieron a un grupo de gente que ha nacido para alcanzar la gloria en el instituto. Tras una semana de comidas desagradables en las que lo único que hacían era hablar de gente que no me interesaba, decidí guardar por sano. No me hicieron preguntas, no les conté ninguna mentira. Simplemente ellas se fueron por su lado y ya por el mío. Pasado un tiempo, dejó de importarme. Dejé de ir a comer durante una semana para que la transición fuese más fácil. Para evitar comentarios falsos del tipo: vaya, Noguera cedió en la mesa, Olivia. Era más fácil irme a la biblioteca a leer. Acabé guerra y paz en octubre. Fue increíble. La gente piensa que es una lectura difícil, pero no es más que un colaborón con buen momento de personajes, gente que se enamora, que lucha por amor, que muere por amor. Yo quiero enamorarme así algún día. Quiero que mi marido me quiera como el príncipe Andrei quería a Nadacha. Acabé juntándome con una chica que se llamaba Leonor, en la que había conocido en la escuela pública 22, aunque habíamos ido a colegios de secundaria diferentes. Leonor siempre había sido una chica lista, muy poco llorica en aquellos tiempos, pero maja. Nunca me había dado cuenta de lo gracioso que era, no gracioso para partirse de risa como papá, pero tenía algunas ocurrencias por buenas, y ella no sabía lo desenfadada que yo podía llegar a ser. Supongo que a Leonor siempre le había parecido que yo era muy seria, y resulta que nunca le había caído bien Miranda y Eva. Las veía como unas crías. Gracias a Leonor empecé a comer en la mesa de los listos. Era un grupo más grande y variado del que yo estaba acostumbrada a frecuentar. Entre ellos estaban el novio de Eleanor, Gavin, que seguro que algún día acabaría siendo delegado de clase. Unos cuantos friembados por la informática, chicas como Eleanor, que eran miembros de la comisión de anuario de grupo de debate, y Justin,
un chico muy callado que llevaba unas gafetas redondas y tocaba el violín. Y del que me colé nada más verlo, cuando veía a Marenta y a Eva, que ahora se relacionaban con la gente más pobre del instituto. Nos decíamos hola, ¿qué tal? Y seguíamos sentando de vez en cuando. Miranda me preguntaba cómo estaba August y me decía, daré un beso de mi padre. Yo no lo hacía nunca, pero no para fastidiar a Miranda, sino porque August vivía esos días en su propio mundo. En casa había veces que ni siquiera nos cruzábamos. ...31 de octubre. La abuela había muerto la víspera de Halloween. Desde entonces, aunque ya habían pasado 4 años, para mí siempre ha sido una fecha triste. Para mamá también, aunque ella no siempre lo diga. Prefiere concentrarse en preparar el disfraz de August. Ya que todos sabemos que Halloween es su día favorito. Aquel año también, Augusto quería ser un personaje de la Guerra de las Galaxias llamado Boba Fett. Así que mamá buscó un disfraz de Boba Fett de la talla de Augusto. Precisamente estaba acordado. Buscó en todas las tiendas de internet, encontró unos cuantos en eBay que eran escandalosamente caros y al final acabó comprando un disfraz de Jango Fett que transformó en un disfraz de Boba Fett, pintándolo de verde. Yo diría que en total debió de pasarse 2 semanas ocupada con el dichoso disfraz. Y no diré que mamá nunca se ha ocupado de ninguno de mis disfraces, porque eso no tiene nada que ver. La mañana del día de Halloween me desperté pensando en la abuela. Eso me puso triste y me entraron ganas de llorar. Papá no paraba de meterme presa para que me vistiese, pero eso me estresó aún más y de pronto me eché a llorar. Solo quería quedarme en casa. Así que papá llevó a August al colegio esa mañana y mamá dijo que podía quedarme en casa. Y las dos nos pasamos un rato llorando. Una cosa estaba clara. Por mucho que yo echase de menos a la abuela, mamá debía de echarla de menos todavía más que yo
cada vez que la vida de Auguste había pendido de un hilo después de una operación, cada vez que habían tenido que llevarlo corriendo a urgencias, la abuela había estado al lado de mamá. Me sentó bien llorar con mamá. Nos sentó bien a las dos en un momento dado. A mamá se le ocurrió que podíamos ver juntas el fantasma y la era Muir, una de nuestras películas favoritas en blanco y negro. Me pareció una idea estupenda. Seguramente habría aprovechado aquella sesión de llantos para contarle a mamá lo que estaba pasando en el instituto con Miranda y con Eva. Pero juntos cuando íbamos a sentarnos a ver el DVD, sonó el teléfono. Era la enfermera del colegio de Auguste, que llamaba para decirle a mamá que Auguste le dolía el estómago y que tenía que ir a recogerlo. Adiós a las películas antiguas y al vínculo madre-hija. Mamá fue a buscar a Costoquín y cuando volvió a casa se fue directo al cuarto de baño a vomitar. Luego se metió en la cama y se daba la cabeza con las mantas. Mamá le tomó la temperatura. La llevó una infusión bien caliente y volvió a asumir el papel de mamá de Auguste. El de mamá debía, que había hecho acto de presencia previamente, quedó legado al olvido, aún así lo entendí. Auguste se encontraba mal. Ninguna de las dos le preguntamos por qué había ido al colegio con el disfraz del malo de Secream en lugar de Boba Fett que le había hecho mamá. No sé si a mamá le molestó verles disfraz en el que había trabajado durante 2 semanas tirado por el suelo, sin usar, pero si le molestó, no se le notó.